Vale, gracias. Bueno, cordial saludo. El día de hoy realizaremos una entrevista, la cual es desarrollada como parte de una actividad dentro del curso Desarrollo Socioafectivo y Moral de la Universidad de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Las responsables de su desarrollo somos Claudia Liliana Parra Salinas, Sandra Ginette Linares Moreno, María Camila Linares Cárdenas y Luisa Fernanda Ramírez Naranjo, bajo la tutoría de la docente Diana Carolina Sosa Montano. El objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumple un docente en educación inicial en el desarrollo afectivo, social y moral de los niños y niñas con quienes se interactúa. Buen día, profe, me presento. Mi nombre es Claudia Liliana Parra Salinas. ¿No recuerda su nombre, por favor? Hola Claudia, hola señoritas, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria Mayerly Salinas Molina, soy prima de Lili y me desempeño como docente de Filosofía, Ética y Valores Humanos. ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo y grabación de esta entrevista? Sí, en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Bueno, profe, de antemano queremos agradecerle por tomar el tiempo para responder nuestras preguntas y compartir sus experiencias con nosotras. Es muy importante para nosotros, los docentes en formación, saber más acerca de nuestros niños para poder guiarlos mejor. ¿Qué estudios ha realizado su merced? Bueno, yo me especialicé como docente en licenciatura de Ética y Valores Humanos, de Filosofía, Ética y Valores Humanos. Cuando me gradué del colegio me puse a estudiar directamente la carrera y ya gracias a Dios estoy ejerciendo como docente. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene? Llevo 4 añitos ejerciendo. ¿Nos puede describir, por favor, el lugar donde su merced ejerce? Sí, señorita. Actualmente yo dicto clases en la institución educativa departamental Divino Salvador de Cucunubá, en el casco urbano. Le dicto clases a los niños de grado sexto a grado 11. ¿Cómo define el concepto de socioafectividad en la educación inicial? Bueno, como siempre lo hemos tenido en cuenta, el tema de la socioafectividad es un tema importantísimo. Yo diría que es más importante incluso que el resto de las materias porque define el actuar de los seres humanos cuando llegan al tema de la adultez. La socioafectividad en la infancia, sobre todo, es un tema importantísimo porque de ahí depende el desarrollo de la persona como adolescente, como adulto y cómo afrontar su vida, teniendo en cuenta que cuando somos pequeños, cuando somos niños en los primeros años de vida, de conocimiento, de adaptarnos al mundo que nos rodea, la cultura y demás, ocurren los principales traumas que cargamos cuando ya somos adultos o que venimos a desarrollar cuando ya somos adultos. Entonces, tratar la socioafectividad en las primeras edades del ser humano es importantísimo. Yo diría que es mucho más importante que enseñar cualquier otra cosa. Primero hay que enseñar sobre socioafectividad y hay que tener una cultura de la socioafectividad. Vale, profe, muchas gracias. A continuación doy paso a mi compañera Sandra, quien seguirá dando preguntas a la profesora. Muy buenas tardes, mi profe, ¿cómo está? Hola Sandra, ¿cómo vas? Bien, gracias. Para continuar, tenemos la pregunta número 2. ¿Cuál cree que es el papel fundamental del docente en el desarrollo socioafectivo? Bueno, el docente juega un papel importantísimo. De hecho, no solo en la parte socioafectiva, sino en las demás áreas. Primero porque a veces, como sabemos, el primer costo o el primer premio que se da es la educación recibida en casa. Pero como sabemos que estamos en un país culturalmente complicado, el maestro, el docente cumple una función importantísima porque es el que da las pautas y el que guía en el proceso de la educación en todos los aspectos de la vida. Como a veces en los hogares se carece de ese tema del afecto, de la cultura del afecto, del trato, de donde influye la economía, influye la violencia intrafamiliar, incluye la cultura, incluye los aspectos sociopolíticos y religiosos. El docente tiene la función principal de poder dar un buen camino al estudiante, es decir, como de dar las pautas y de guiar en el proceso, de pronto con los recursos que no recibe en otras partes. Entonces, como el docente está específicamente puesto para esto, es como el guía
que ayuda a dar las pautas para que ellos se desarrollen física y emocionalmente. Perfecto, mi profe. Y como pregunta número 3, en su experiencia, ¿cómo fomenta la construcción de relaciones afectivas y sociales en el aula? Bueno, eso es también importantísimo. Los seres humanos nacemos prácticamente en ceros. Todo lo que nosotros aprendemos en los primeros años ya depende del contorno que nos rodea, del entorno que nos rodea. Hay muchos niños que ya vienen con bastantes vacíos emocionales por la educación que han recibido en otras partes, por las imágenes que han vivido en casa, por el aprendizaje que han recibido anteriormente del entorno natural que lo rodea. Es importantísimo permitir a los niños ser, porque digamos, a veces nos enfocamos o comenzamos, los seres humanos tendemos a clasificar las capacidades las capacidades de las personas que nos rodean. Pero, digamos, siempre tendemos a comparar los maestros a veces sin querer, sabemos o clasificamos los niños que son fáciles de manejar versus los niños que son complicados, que de pronto no se quedan quietos, que son hiperactivos, que son tímidos, pero detrás de todas esas actividades y de todas esas condiciones del ser humano, podemos encontrar que hay bastantes vacíos o hay unas respuestas de por qué los niños son así. Entonces es como más permitirles que el entorno, el aula donde ellos estén, sea un espacio donde ellos puedan ser libres y definir sus capacidades, teniendo en cuenta que habrá niños que se les facilite mucho la matemática, otros niños que se les facilite mucho el deporte, otros niños que se les facilite mucho el tema de las artes escénicas, música y todas las otras capacidades sociales que requieren. Pero digamos que a veces pecamos los maestros y que yo sé que sigue sucediendo, que comenzamos a encajar a los niños de acuerdo a sus capacidades, pero a veces no dimensionamos la capacidad del ser humano y de que como están en proceso de formación, sus capacidades son ilimitadas. Los seres humanos tenemos bastantes capacidades y que a veces la timidez se puede trabajar, que a veces la hiperactividad se puede trabajar, que detrás de esas cuestiones hay otras cosas que nosotros podemos trabajar y que nos podemos dar cuenta, que les podemos ayudar a tiempo y no podemos simplemente dejar que lleguen a la secundaria con esos deseos de reprimidos de hacer muchas cosas que pudieron haber salvado en la primaria. Perfecto, mi profe. ¿Puedes compartir alguna estrategia efectiva que hayas implementado? La estrategia más efectiva que yo he podido encontrar es el amor. El amor es el eje del mundo. Hay que mirar a todos los seres humanos con amor. Los niños, como son pequeños, ellos están mirando todo lo que nosotros hacemos. Cómo habla la profesora, cómo habla sus compañeros, cómo se relacionan sus padres. Entonces, el afecto es el eje del mundo. Si yo trato a alguien con amor, por más complicado que sea ese ser humano y por más duro y su caparazón y todos sus problemas y sus vacíos, pero si yo lo trato con amor, lo miro con amor, le enseño con amor, le abrazo con amor y yo me doy cuenta, o nosotros como docentes nos podemos dar cuenta de que cada uno de los niños es diferente y de que de un momento a otro pueden cambiar sus emociones, o que tienen ciertas cosas, que de pronto es muy tímido, que de pronto es muy alegre, que de pronto llora mucho, hay niños que se quedan dormidos en clase, hay niños que incluso se han orinado en clase, que son cosas que uno lo ve a veces folclórico, pero de que detrás de los actuares hay muchísimas cosas. Entonces es el afecto. Lo principal es que nosotros deberíamos tener todos los docentes sensores instalados. Los sensores instalados nos hablan de que como ya conocemos a nuestros estudiantes, podemos saber cómo es cada uno de ellos, no juntarlos, sino saber que cada uno de ellos tiene unos potenciales diferentes. Pero el afecto es y será siempre la mejor respuesta para todos, para niños, para adolescentes, para adultos. El afecto es el arma más poderosa. Ya cada maestro tendrá sus formas diferentes de aprendizaje, que es muy respetable, ningún maestro se parece a otro, pero el afecto, siempre y cuando hagamos las cosas con amor y tratemos a los gorditos con amor, las soluciones llegan solas. Perfecto, mi profe. Muchísimas gracias.
Y a continuación doy paso a la siguiente compañera. Buenas tardes, compañeras y profe, ¿cómo están? Bueno, vamos con la pregunta número 4, que nos dice, profe, ¿cómo aborda las situaciones de conflicto entre las niñas y niños en el aula y cómo promueve la resolución pacífica y el desarrollo socioemocional? Bueno, esta es una parte importantísima. Yo digo que también ser docente también tiene sus retos porque, como siempre han decidido los antiguos, un niño es chévere, ya de 2 niños para allá son montonera. Eso siempre han dicho los, digamos, los que no ejercen el tema de la educación, sobre todo en la básica primaria. Sí, es inevitable. Todos los seres humanos, desde que comenzamos la etapa de conocimiento y aprendizaje, tendemos a ser agresivos. Primero, pues por la naturaleza, porque el ser humano tiene muchísimas emociones, y segundo, porque estamos en una etapa donde si no recibimos la corrección a tiempo, pues no sabemos qué está bien y qué está mal. En los niños sucede mucho porque cuando los niños son pequeños, lo primero que ellos tienen es el filtro de la información que reciben en sus hogares. Hay hogares que son muy sanos, que son muy productivos, donde sus padres explican las cosas, usan los vocabularios adecuados, hay afecto de sobra, y hay hogares donde lamentablemente pues la comunicación es deficiente y hay muchas otras cosas que fallan y que dependen de esa agresividad también. Nosotros como docentes lo primero que tenemos que hacer, la agresividad es uno de los síntomas o de los factores que tenemos que tener muy en cuenta. Lo mismo cuando los niños son demasiado, cuando son demasiado hacia adentro, cuando son muy tímidos, tendientes a ser tristes. Esas dos cosas, la agresividad y la tristeza en los niños, son factores muy importantes que tienen que tenerse en cuenta, porque detrás de esas emociones vienen cosas mucho más complicadas que a veces nosotros no nos damos cuenta. La forma más adecuada cuando hay conflictos con los niños, entre ellos sobre todo, es lo primero que tenemos que hacer es explicarles a ellos cuáles son las consecuencias de las emociones cuando las sentimos. Sentir rabia, sentir dolor, sentir frustración no está mal, porque son partes de las emociones del ser humano. Lo que sí está mal es cómo las direccionamos. Entonces lo que tenemos que hacer primero que todo es tranquilizar a los gorditos y segundo, explicarles cuáles son las consecuencias y cuál es la mejor manera de manejar las emociones. Yo sé que los niños, digamos, es un poquito más complicado porque no entienden muchos de los conceptos que manejamos los adultos, pero si un niño recibe la información adecuada en el momento adecuado, los próximos actuares del niño pueden ser muy diferentes y pueden ayudar con la comunicación con los demás compañeros, con su profesora, y pueden también ayudar a solucionar temas conflictivos en sus hogares, que por lo general cuando los niños son conflictivos es porque vienen con tendencias conflictivas de sus hogares, por lo general porque es el primer entorno donde ellos se mueven. Vale, profe, gracias. La quinta pregunta nos dice, desde su perspectiva, ¿cómo integra estrategias socioafectivas en sus actividades y materias educativas para asegurar que todos los niños y niñas se sientan incluidos y valorados? Bueno, el aula de clase es un espacio casi que sagrado para divertirse. Yo digo que los mejores años de todos los seres humanos, yo creo que todos los que ya lo vivimos, es la escuela, sobre todo la escuela y la secundaria. Si nosotros imagináramos todo lo que nos espera después de que salimos de estudiar, pues nos hubiéramos querido quedar todos en los años estudiantiles, porque son los mejores años de la vida de los seres humanos, donde no existen responsabilidades, ni temas económicos, ni las demás crisis existenciales que tenemos los adultos. El aula de clase es una oportunidad importantísima. Hay demasiadas opciones. Por ejemplo, la forma como recibimos a los niños. Por ejemplo, que en cada clase podemos utilizar 5 minutos para hacer pausas activas, donde podemos poner a los niños a desarrollar sus capacidades, como el baile, como el canto. El cine es una muy buena opción, la lectura es una muy buena opción. Si nosotros aprendemos y les inculcamos a los niños desde el principio, por ejemplo, cuando ellos aprendan a leer, que por ejemplo leer un libro de vez en cuando, un libro atractivo para ellos, y comenzar a fomentar en ellos el tema de la lectura, porque abre muchas capacidades y muchas posibilidades en la mente.
Por ejemplo, a veces se pueden hacer compartir, es el tema de la comida saludable, recibir a los niños siempre con mucho afecto, por ejemplo, dar incentivos en las clases para aquellos niños que logran objetivos. Por ejemplo, un niño que se le dificultaba muchísimo aprenderse los números del 1 al 10 en el kinder, o los colores, o las letras. Hay niños que se les dificulta, hay niños que son muy juiciosos, que tienen mucha más capacidad de aprender rápido, pero por ejemplo los que se les dificulta más, el día que lo logren hay que incentivarlos. Por ejemplo, cada semana se puede nombrar al niño compañerista de la clase y darle un incentivo. Por ejemplo, aquel niño que era conflictivo pero que ya mejoró su actitud con sus compañeros, también se le puede premiar. No en el sentido de que nos enseñemos que todo tiene que ser con premios, pero sí de que estamos dándonos cuenta de que sus actitudes han cambiado y de que hay muchísimas formas, de verdad que hay muchas formas, pero siempre y cuando, mejor dicho, cuando ustedes estén en un tema conflictivo, que ustedes no sepan ya y sientan que ya se volvió muy monótono el tema de la enseñanza, acuérdense cuando eran pequeñas y pregúntense ustedes qué hubieran querido que hubieran hecho sus maestros en su momento cuando estaban recibiendo la educación. Hay muchísimas formas, bastantes, bastantes. Hay que aprovechar todo lo que nosotros tenemos, los sentidos, el tacto, el gusto, el oído, la visión. Hay bastantes formas para que los niños, y aprender no tiene que ser fastidioso, o sea, no tiene que dar pereza, sino que el niño se levante y diga, no, tengo que ir a la escuela otra vez, sino que como que sienta, ay, tengo clase con la profe Lili, ay, tengo clase con la profe Marcela, y que sienta que le gusta, que le agrada estar ahí, porque sabe que es un espacio donde, a pesar de que no le vaya bien y que de pronto aprender no sea tan fácil, pero que es un espacio saludable donde el niño se va a sentir cómodo, que detrás de la comodidad vienen muchísimas cosas más. Vale, profe, muchísimas gracias. Y como sexta pregunta tenemos, ¿cuáles son sus estrategias para conocer y comprender las necesidades socioafectivas individuales de las niñas y niños de su aula? Bueno, como les venía explicando, cada niño es un mundo diferente. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y la creación nos dio un ser humano a cargo, que eso es un potencial impresionante. Todas las personas tenemos un potencial impresionante, impresionante, impresionante. En el caso de los niños, todos los niños son diferentes. Hay niños que son muy juguetones, hay niños que son muy distraídos, hay niños que son tímidos, otros que son súper hiperactivos, otros que preguntan mucho, otros que no preguntan nada, pero todo hace parte de su forma de ser, se están desarrollando como sujetos independientes. Lo ideal es que yo sé que lamentablemente en Colombia la cantidad de niños por aula a veces excede la capacidad que deberían tener las aulas en los colegios o en las escuelas. Lo ideal es que entre menos niños hayan en cada aula o los espacios tengan menos cantidad de niños, hay más posibilidad de aprender y de que nosotros como docentes podamos enfocarnos en la educación individual de los niños. Pero como lamentablemente hay bastantes niños por cada aula, por temas administrativos y económicos y bueno, cómo se maneja la educación en el país, sí tenemos la tarea importantísima de definir a nuestros estudiantes y saber cada cosa de cada estudiante. Como sus capacidades son diferentes, ahí lo primero que tenemos que hacer es aprender a respetar esas capacidades. A veces encasillamos a los niños como el niño problemático, o como el niño que no trae la tarea, o como el niño que le hace las orejas de perro al cuaderno, o como el niño que bota las cosas, o como el niño que trae la mamá problemática, que es un tema también que hay que tratar, y es que no solo se trata de los niños, sino de los padres de los niños y de sus entornos. Entonces, a veces es más difícil tratar con los padres de familia que con los mismos niños. Todo eso es llenarse de paciencia, pero importantísimo, y lo ideal es que nosotros como docentes tengamos como un mapita interno en nuestras cabezas de decir, tengo 15 niños a mi cargo y esos 15 niños, cada uno de ellos es un mundo independiente y yo tengo la capacidad y la responsabilidad de ayudar a que esa cabecita, cada una de esas cabecitas se desarrolle individualmente respetando su independencia, respetando su espacio y no relacionándolos, o sea, juntos pero no revueltos, en el sentido de que cada uno tiene unos potenciales independientes. Ustedes no saben
si de aquí a 20 años están educando al próximo presidente del país, ¿sí? Si ustedes hacen memoria, por lo menos, siempre en nuestros corazones vamos a tener una profesora que vamos a recordar toda la vida, que ya está ancianita o que de pronto ya se fue, pero que es la que recordamos toda la vida. ¿Por qué? Porque esa profesora fue de pronto la que nos regañó más, o la que nos exigió más, o la que nos era cuchilla en el colegio, pero aún así fue la que más nos enseñó, ¿sí? Entonces es más como, hay muchísimas cosas que podemos coger de cómo venían haciendo la tarea de los profesores antiguos de la vieja escuela, cómo lo podemos adaptar nosotros y mejorarlo y ser un puente, sobre todo humano. Mire, a veces la educación, independientemente de todo, lo que necesita es esa disposición de nosotros, si nosotros vamos a educar, que es yo creo que la profesión más valiosa que tiene el país, es hacerlo con el corazón, de verdad meterse en el papel y decir, yo voy a educar al próximo presidente de Colombia, yo voy a educar al próximo neurocirujano del país, yo voy a educar a los próximos maestros que le van a enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, porque eso es una cadena. Entonces, es más como ser juntos pero no revueltos. Siempre he pensado eso en el buen sentido de la palabra. Vale, profe, gracias. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a mi compañera María Elena. Por cuestiones de tiempo, por favor, con mucho respeto, agilizar un poco más porque ya llevamos los Sí, casi... perdónenme, hablo mucho, perdón. Profe, muchas gracias, pero pues sí, el tiempo es limitado, entonces te agradeceríamos mucho, muchas gracias. Vale, vale. Muy buenas tardes para las estimadas compañeras y la profe que nos está acompañando el día de hoy. Profe, continúo con la pregunta número 7. ¿Considera que existe una relación entre el desarrollo socioafectivo de los niños, niñas y su rendimiento académico? Sí, total. De hecho, un humano feliz es un ser humano que rinde en todos los aspectos de la vida. Un ser humano triste que tiene problemas de depresión, de ansiedad, problemas de vacíos de afecto, es un ser humano que no rinde igual, en el sentido de que si la salud emocional es tan importante como la salud física, entonces si entre mejor tengamos limpiecita la cabecita, sobre todo la de los niños, pues mucho más se rinde. Es totalmente verídico. El sueño, la alimentación y la parte afectiva son importantísimos, son imprescindibles. O sea, sin eso no funciona nada. Si no funciona la cabecita, no funciona el cuerpo. Así de fácil. Correcto, sí, señora. ¿Cómo influye un ambiente socioafectivo positivo en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas? Bueno, los niños felices, un niño que recibe afecto es un niño feliz. Es un niño que le gusta bailar, que le gusta cantar, que le gusta colorear, que le gusta preguntar 30.000 cosas a la vez. Un niño triste no tiene la misma capacidad de rendimiento porque está bloqueado. Hay muchas cosas internas que se bloquean emocionalmente que no le permiten desenvolverse, ser compañerista, tener más relaciones afectivas con sus semejantes. Entonces es imprescindible, o sea, lo que yo siempre he dicho, la salud socioafectiva, la salud emocional, en cualquiera de nosotros, no solo como los niños, adolescentes o los adultos, necesitamos eso, necesitamos es como tener la casa ordenada. Si tú tienes la casa ordenada, todo funciona, todo se da. Si tú tienes desorden aquí y allá y tienes un mundo de conflictos, pues nada, todo se bloquea. Entonces es indispensable. Por eso yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer nosotros como docentes es ayudar a limpiar la casa. Si su merced ayuda a limpiar la casa, pues hay muchas más posibilidades de hacer muchas más cosas. Se rinde más, el tiempo dura más, uno le disfruta más lo que hace y los niños aprenden de mejor manera. Es imprescindible. Ok, correcto. Bueno, muchísimas gracias, profe. Le doy a continuación el paso a la compañera Camila. Saludo cordial, docente. Con respecto, voy a hacer la siguiente pregunta. Novena pregunta. En su opinión, ¿cómo se puede involucrar a los padres o cuidadores en el proceso del desarrollo socioafectivo de los niños y niñas? Bueno, sobre todo aquí en Colombia pasa y creo que nos pasó a nosotros que los papás viven ocupados. Todo el tiempo los papás tienen muchísimas responsabilidades. Actualmente la economía del país y muchos otros conflictos hacen que los seres humanos, cuando ya somos adultos, nos dispersemos
avancemos y vivamos por allá en el mundo de nunca jamás resolviendo los problemas, porque si no nos movemos, no resolvemos. Pero nosotros como maestros sí podemos crear los espacios para que los padres comiencen a interactuar más con el tema de la educación de sus hijos. Si bien sabemos que todos permanecemos ocupados, que tenemos trabajos, horarios y muchas responsabilidades por cumplir, nosotros como docentes sí tenemos la responsabilidad de comenzar a vincular a los padres, sobre todo aquellos que no están tan presentes en la vida de sus hijos, que no van a reuniones escolares, que no les interesa mucho el tema, que si yo mando una nota en el cuaderno no revisan los cuadernos y cosas así, pero nosotros sí tenemos la capacidad, no es solo tanto de llevarla bien con los padres, sino de que nosotros somos gente como donde podemos especificar eso. O sea, tenemos la responsabilidad y el espacio para hacerlo. ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre la escuela y la familia en este aspecto? Sí, la familia debería tener el papel principal más que la escuela, porque la familia es el grupo inicial donde nos desarrollamos como seres humanos. Y la familia es la que nos aporta el 80% del conocimiento en cuanto a valores, ética y formación como ser humano que recibimos en la primera infancia. Y la escuela es el complemento, no debería ser la base de la educación, porque la base de la educación debería ser el hogar. En algunas partes sí funciona, en otras no, pero lo que yo decía, nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de juntar esas dos partes, que la parte familiar, si yo veo que, por ejemplo, hay un estudiante que está sufriendo, por ejemplo, maltrato, o que yo estoy viendo que sus emociones o su forma de actuar está cambiando en el transcurso del año, son indicadores de darnos cuenta de qué está sucediendo en su casa cuando no está en la escuela. Lo mismo cuando pasan cosas positivas, también hay que recalcarlo. Pero nosotros tenemos, o sea, nosotros somos un sensor de la sociedad, tenemos la responsabilidad, no es si yo quiero o puedo, sino que si yo veo alguna normalidad, debo consultarla o debo buscar las formas de solucionarlas. Entonces, nosotros somos el puente entre la escuela y la familia. Esa es una de nuestras responsabilidades, no solo enseñar, sino que somos una responsabilidad, un puente social entre la educación de casa y la educación de la escuela. 10ª pregunta. ¿Qué estrategia o enfoque considera más efectivos para mantener una comunicación abierta y efectiva con las niñas y niños, favoreciendo su expresión emocional y fortalecer sus habilidades socioafectivas? Bueno, los seres humanos cuando estamos grandes lo complicamos todo, porque usamos las palabras más recónditas, porque tratamos de engañar a los demás para que nosotros siempre vamos a tener, entre más crecemos, más somos como una cebollita, entonces más capas nos ponemos encima. Y cuando somos adultos tendemos a querer manejar las emociones o las cuestiones a nuestro acomodo, entonces tratamos de dar la información como nos parece, de manejar la información o la realidad como nos parece, pero con los niños no pasa eso, porque los niños no tienen toda la información que ya tenemos nosotros, ni tienen todas los traumas que ya tenemos de grandes, sino que ellos son un libro por escribir. Nosotros comenzamos a escribir esos libros. Entonces es mucho más fácil con los niños, mucho más fácil. Tenemos que usar palabras básicas, no le compliquemos tanto, por ejemplo, el vocabulario a los niños. Cuando les pongamos una tarea que sea lo más básico posible, que ellos aprendan, pero que sea fácil, que no lo compliquemos tanto, que si vamos a hacer operaciones matemáticas, que tratemos de darles las herramientas a ellos y que sea algo que ellos quieran hacer y que puedan hacer y que se les facilite. ¿Por qué es un pecado contar con los dedos? ¿Por qué es un pecado no usar los colores adecuados? ¿Por qué es un pecado salirse del renglón? ¿Por qué es un pecado colorear de cierta forma? ¿Por qué es un pecado hacer las letras de cierta forma? O sea, no deberíamos, es que entre más comenzamos a crecer, más nos comenzamos a encasillar en la educación de que las cosas tienen que ser así y así y así, cuando no es así, porque el conocimiento es universal. Lo importante no es cómo se aprende, sino lo que nosotros aprendemos, o sea, cómo lo usamos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo fácil. O sea, ir a la escuela no debería ser fastidioso.
Y hay muchísimas formas, pero lo más importante, lo que yo les aconsejaría es usen las palabras adecuadas, que sean claras, y todo lo que nosotros hagamos sean claros con los niños, especifíquenles bien, o sea, no los enreden tanto, sino traten de que todo sea muy básico y que ellos lo hagan de la mejor manera, como a ellos les parezca que es. No importa el proceso, sino el resultado, en el sentido de que cada cual lo puede hacer como considere y es respetable. Muchísimas gracias por responder las siguientes preguntas, por darnos sus aportes. En verdad, también disponer su tiempo. Muchísimas gracias. Algunas palabras que su merced como docente nos quiera decir, pues a futuros docentes de información. No, señoritas, a ustedes felicitarlas mucho, desearles muchos éxitos en su vida profesional como docentes. Hay días que ustedes quisieran poner a los niños en la pared a todos y amarrarlos y encerrarlos y callarlos, pero créanme que es una tarea tan linda y disfrútense de eso, niños, porque lo que yo les digo, ustedes van a educar a los próximos profesionales del país. La docencia es la profesión más sagrada dentro de todas las profesiones porque educa a los demás para hacer lo que van a hacer. Entonces siempre piensen eso. Yo estoy educando al próximo neurocirujano, yo estoy educando al próximo alcalde, al próximo gobernador, al próximo médico, al próximo párroco, al próximo profesor y al próximo presidente de la República. Y sean esa profesora que cuando nosotros estemos cuchitos y sus alumnos tengan 50 años, les van a recordar con todo el amor del mundo y den afecto, den mucho afecto, que a este mundo le falta mucho afecto. Muchísimas gracias, en verdad. Sus palabras son demasiado valiosas y aportan demasiado significativo en este conocimiento. Gracias a las compañeras también por su aporte y participación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos. Chao, buena tarde, gracias. Gracias, gracias.